En el tiempo de Jesús, algunos romanos pensaban que el cristianismo desaparecería cuando su líder Jesucristo murió. En cambio, hubieron otros ciudadanos romanos que se hicieron seguidores de Jesús. ¿Por qué el cristianismo no murió cuando falleció su líder? La respuesta es sencilla, porque sus seguidores demostraban su amor atendiendo las necesidades básicas de quienes lo rodeaban. Eso es lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí y lo que realizan sus seguidores también. Y tú, querido amigo, ¿deseas encontrar hoy la oportunidad de ayudar a otros a avanzar en su decisión de seguir a Jesús? Si tu respuesta es afirmativa, quédate con nosotros durante todo el estudio número 11 de Escuela Sabática titulada Jesús les decía, síganme. Ya estamos en la lección número 11 de este maravilloso trimestre. Un trimestre que nos ha hablado, nos ha invitado a ir y trabajar con la comunidad. La iglesia, un equipo formado por Dios, dirigido por Dios, instruido por Dios, preparado por Dios, listo a salir a enfrentarse un mundo que está lleno de necesidades. Pero hay algo interesante en esta lección, en este estudio de lecciones de vida, y es que el título de este estudio es Jesús les decía, síganme. Siempre el objetivo de Jesús, después de tantos pasos, entablar una conversación con una persona, mezclarse entre la multitud, llegar hasta las casas de esas personas que la sociedad rechazaba, tocar esas personas que la sociedad y la parte cultural y muchas veces la parte religiosa prohibía tocar, era llegar y decirle, síganme. Tenemos ejemplos de algunos de los discípulos de él, en los cuales Jesús llegó hasta donde ellos y les dijo, deja todo lo que estás haciendo y ven y sígueme. En este estudio tenemos un invitado muy especial, Mano Johnny Mata. Mano Johnny, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este estudio. Estamos seguros que vamos a hacer un estudio interesante, que Dios y la presencia del Espíritu Santo va a estar en este lugar. Y para eso pues pedimos que por favor nos puedas dirigir en oración para comenzar el estudio. En esta hora, Señor, te damos las gracias porque nos das la maravillosa oportunidad de abrir tu palabra y que sea ella la que nos hable a nuestro cerebro, a nuestra mente. Al abrirla queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu para que así pueda impresionar nuestra mente y nuestros corazones, la nuestra y la de nuestros amigos también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es indispensable para el estudio de hoy conocer el contexto histórico en el cual está basado. Para eso le vamos a pedir a Erika que por favor nos comente acerca de ese hermoso, maravilloso e interesante contexto histórico. Ismael, primero vemos que Jesús hace referencia a la parábola del buen pastor. Sin duda, como las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen, así los seguidores de Cristo debemos conocer su voz y obedecerlo. Luego vemos la historia de Zaqueo. Sucede al acercarse el fin del viaje de Jesús a Jerusalén. Es una escena casi cómica. Un hombre noble, rico y orgulloso hace algo indecoroso. Este hombre bajito corre hacia adelante de la multitud para ver a Jesús, pero como no pudo, se sube a un árbol porque quiere ver quién es Jesús. Por otro lado, estudiamos el paso final del método de Cristo: pedir a las personas que lo sigan. Es un paso vital que debe darse con amor y cuidado. Este paso surge de los otros 4 pasos anteriores: mezclarse, mostrar simpatía, ministrarlos en sus necesidades y ganar su confianza. Pero necesitamos pedir a Dios con oración que nos dé oportunidades para pedir a otras personas que lo sigan. Y de igual forma debemos tener planificación. Vemos entonces que cuando Jesús pide a la gente que lo siga, no fuerza su entrada, no. Él golpea e invita y deja que cada uno tome su decisión. Dios nos invita a la salvación. Él no puede ni trata de engañar, halagar, sobornar o forzar. El agua de vida es gratuita para todos. Nuestra tarea es invitar, ayudar y enseñar a que muchas personas lleguen a los pies de Cristo. Gracias, Erika, por darnos ese contexto histórico en el cual está basado el estudio de hoy. Hermano Johnny, San Juan,
capítulo 10, versículos 2 al 4 al 16, dice lo siguiente. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. El versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Podríamos hacer una pregunta. Nosotros, como representantes de Jesús en esta tierra, ¿cómo debemos formar relaciones positivas y amantes con la gente de nuestras comunidades mientras procuramos llevarlos a Jesús? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Interesante porque en los versículos que acabas de mencionar hay características importantes entre la relación que hay pastor-oveja. Las voy a resaltar porque me llaman mucho la atención. En el versículo 3, las ovejas oyen su voz y las llama por nombre. Un rebaño no es cuestión de 4 o 5 ovejas, sino que son cantidades de ovejas. Y el hecho de que el pastor se aprenda el nombre de cada una de sus ovejas quiere decir que tienen un trato especial y personalizado. Ahora, la pregunta que me hiciste es, ¿cómo nosotros podemos entablar relaciones positivas? Mira, creo que a través del estudio lo que nosotros podemos inferir es asociándonos con las personas para hacerles el bien o para hacer el bien y para hacer el bien también. Porque si me voy a asociar con una persona para hacer el mal, pues no va a haber en mí no va a haber a Jesús. Ahora, si yo me asocio con una persona para hacerle un bien, para tratarlo con bondad, esa persona se va a sentir identificada conmigo y vamos a crear lazos de amistad importantes, duraderos. Es como un padre y un hijo, o los padres y los hijos. Puedes estar en un sitio abierto y un extraño lo va a llamar, Daniel, pero no va a prestar atención porque no es la voz que está acostumbrada a escuchar. En cambio, si yo lo llamo y le digo, Daniel, ven, pues él va a venir donde estoy yo, porque primero, así él no me vea, él conoce mi voz. ¿Y por qué la conoce? Porque en ese trato diario, en esa constante relación que podemos tener, él va desarrollando lazos de confianza. Esos mismos lazos son los que nosotros debemos ir desarrollando diariamente con nuestra comunidad, con las personas que nos rodean. ¿De qué forma entonces nosotros podemos, ya que dices que te referías a eso, ¿no? A que las ovejas escuchaban la voz del pastor y los hijos escuchan la voz de los padres? ¿Cómo nosotros podemos entonces, cómo podríamos ayudarles también a esas personas de la comunidad a escuchar, aprender a escuchar la voz de ese pastor principal que es Jesús? Fíjate, esa es otra pregunta interesante, ¿no? Porque para la oveja, identificar la voz del pastor tiene que pasar tiempo con su pastor. Si yo como persona quiero invitarte a ti a que conozcas al pastor Jesús, pues yo primero debo conocer la voz de ese pastor. Porque no voy a decirte, ven, vamos a seguir a un pastor si yo no conozco su voz. Porque puede venir cualquier otra persona con cualquier otro sonido y como yo no sé identificar el sonido de mi pastor, que es Jesús, pues me confundo yo y te confundo a ti. Entonces lo básico, lo principal es que primero yo, antes de buscarte a ti, aprenda a distinguir cuál es la voz del pastor. En lo que yo esté bien seguro de que ese es el pastor Jesús que me está hablando, pues yo voy a ir con seguridad donde tu persona, donde mi vecino, donde mi amigo, y le voy a decir, mira, he conseguido al buen pastor. Ven y sígueme, porque a través de su palabra yo he logrado
entender y comprender que es su voz la que me habla. Es interesante entonces lo que quieres decir es que todos somos ovejas y estamos dentro de un rebaño. Correcto. No puedo dar el ejemplo de seguir al verdadero pastor cuando no conozco la voz del pastor. Es tu idea, ¿no? Y yo creo que sí, eso es lo que enfoca estos versículos como tal. Jesús se está identificando como el pastor. Pero todos los que le siguen, incluyéndonos a nosotros, a nuestra comunidad, es decir, a los miembros, los feligreses, los que conforman la iglesia, pues deben estar seguros a quién están siguiendo. Es correcto. Para estar seguro debe haber una relación personal, de tiempo. Hay que dedicar tiempo para escuchar la voz. Y eso es lo que Jesús dedicaba. Jesús dedicaba tiempo, y nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, el tiempo que dedicó Jesús a hablarle a las personas. Es correcto. Se daba a conocer, entablaba relaciones, sanaba a los que tenían dolencia, se identificaba con la gente. Y se mezclaba, ¿no? O sea, y también mandó a las ovejas, a sus discípulos, a mezclarse también con las otras personas para poder entonces seguirle en todo un conjunto. Es correcto. Vamos a pedirle a Erika que por favor nos explique algunos otros textos que tienen que ver con este tema. Adelante, Erika. Claro que sí, Ismael. Uno de los primeros textos que lo encontramos en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también vamos a ver otro versículo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Primero, sin duda vemos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, en este mundo lleno de pecado, estábamos perdidos, pero Dios nos invita a la salvación. Pero, ¿cómo no podemos quedarnos callados ante tan maravillosa invitación? Nuestro llamado es que nos unamos a Cristo golpeando las puertas, predicando las buenas nuevas de salvación, invitando a la gente a abrir sus vidas a Jesús. Erika, tienes toda la razón. Cuando Jesús pide a la gente que le siga, no entra por la fuerza en la vida de las personas. Por eso es que veíamos en el bloque anterior que en Juan capítulo 10, Jesús, que es el pastor, toca la puerta y el portero abre la puerta del redil. Él entra, llama a las ovejas y las ovejas que conocen su voz salen con él y él las guía. Ahora bien, en Lucas capítulo 19, ¿verdad? Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice algo interesante, hermano Johnny, y vamos a ligar, vamos a unir dos citas para hacer una pregunta interesante allí. Dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vamos a unirlo con Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Donde dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué punto clave tienen en común estos dos pasajes? Fíjate, Ismael, Lucas 19:10 dice, como tú lo acabas de mencionar, tiene verbos de acción, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, y no solamente buscó, sino que salvó. Ahora, el punto clave que hay en estas dos citas que acabas de mencionar es que
el Señor nos busca, nos salva, porque estamos perdidos. ¿Cómo nos busca? ¿Cómo nos salva? Como lo dice en Apocalipsis 14, 6 y 7. A través de ese evangelio eterno, como lo dice allí, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Qué punto clave enfocan estos versículos? Que el evangelio es activo, no es pasivo. No me quedo yo en mi sitio aquí esperando a que la gente venga a donde estoy yo a escuchar de la palabra de Dios, o a que venga el perdido a mí. No, el Señor me dice: anda, así como yo fui a buscarte a ti, anda, busca a los que están perdidos y enséñales que hay un juicio. Enséñales las buenas nuevas de la salvación. Enséñales que hay un Dios. Entonces, el punto clave de estos dos versículos es la acción. Así como Jesús me buscó a mí, yo debo buscar a otros y traerlos a este evangelio, a estas buenas nuevas de salvación. Correcto. ¿Qué pasos podemos dar para compartir esas buenas nuevas, ese evangelio que tú estás mencionando? ¿Qué pasos podemos dar para compartir esas buenas nuevas con nuestros amigos, nuestros vecinos y con quienes tenemos amistad y confianza? ¿Qué pasos podríamos dar? ¿Qué proceso? ¿Qué podrías decirle a nuestros amigos que están allí escuchando, que quizás es la primera vez que nos están acompañando en este estudio, o quizás ya tienen algunos estudios, ¿verdad?, ya vistos, pero que todavía no han conocido muy bien ese mensaje de salvación? ¿Qué pasos podrías decirnos que se pueden dar para eso? Fíjate, analizando la vida de Jesús, su ministerio aquí en la tierra, nosotros nos encontramos con lecciones importantes que no están así explícitamente, dicen, bueno, paso 1, paso 2, paso 3. No instrucciones. Exacto, no hay un manual, sino que eso es lo bueno del evangelio, que el que está interesado busca, investiga y saca. No todo está papayita allí predigerido, no, hay que buscar. Fíjate algo importante, cuando nosotros analizamos la vida del Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, él primero se mezclaba con la gente, se mezclaba, identificaba las debilidades de las personas, qué necesidad tenían, si estaban enfermos, si pasaban hambre, y en todos los estratos sociales, no solamente los pobres, ricos, enfermos, sanos, a todos. Identificaba la forma en la cual podía ayudarlos. Por ejemplo, si llegaba a casa de un enfermo, ok, aquí está una persona enferma, lo puedo sanar. Si llegaba una persona de un lugar donde había necesidad de alimentos, pues proveía el alimento. Si llegaba a un sitio donde había un muerto, pues lo resucitaba, porque él era la vida, la resurrección y la vida. Después que Jesús suplía la necesidad de esa persona, pues lo invitaba. Ahora, ¿cómo te sentirías tú si estás pasando por una necesidad tremenda y llega alguien y te dice: Ismael, te voy a ayudar con eso, toma, aquí tienes mi ayuda y mi apoyo, aparte de mi hombro para que te puedas ayudar? Después que tú sales de esa situación difícil, de esa crisis, esta persona te dice: oye, yo quiero que tú me acompañes a un ciclo de estudios. Oye, como agradecimiento, esta persona va a decir: sí, te acompaño. Porque ahorita en la sociedad donde nosotros vivimos, casi nadie ayuda al prójimo, casi nadie. Por la situación de la delincuencia, porque, bueno, dicen por allí, caras vemos, corazones no sabemos. Son muy pocas las personas que prestan ayuda desinteresada a alguien necesitado. Cuando esto sucede, las personas dicen: oye, ya va, un momentico, aquí hay algo distinto, aquí hay algo diferente, vamos a ver, vamos a acercarnos. Ese era el método de Jesús, identificar las necesidades de las personas, y después que estaban identificadas, pues le decía: aquí está, te voy a suplir tu necesidad. Y luego que su necesidad estaba satisfecha, entonces le decía: ok, te voy a mostrar algo.
ven y sígueme. Ven y sígueme. Y la persona a la final decía si sí o si no. No la obligaba a que tenía que ser que sí. Y si la persona decía, bueno, está bien, yo no quiero eso, Jesús no le revertía el milagro o no le quitaba lo que le había dado, ¿no? Porque él es una decisión personal. Se te presenta la oportunidad. Si la tomas, perfecto. Bienvenido serás. Pues y si no la tomas, pues también serás bienvenido cuando decidas venir. Eso es lo maravilloso. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que el Señor nos enseñó a través de su palabra. Identificar las necesidades de las personas, suplir sus necesidades, hacernos sus amigos y después invitarlas a seguir a Jesús. Correcto. Yo creo que eso que tú has comenzado tiene que ver con el siguiente punto que nos tocaba el estudio esta semana. Y tiene que ver con la historia de Zaqueo. Definitivamente. Eso de mezclarse con la gente, de ir para sus casas, que hacía Jesús. De llevarlos primero a satisfacer sus necesidades, cubrir sus necesidades y después ofrecerles el plan de salvación y decirles sígueme en la historia de Zaqueo. Erika, por favor, coméntanos con relación a la historia de Zaqueo. Ismael, la historia de Zaqueo es muy bonita y conocida. Está registrada en Lucas 19. Te invito, amigo, a que busques una Biblia para que así me acompañes en Lucas 19, 1 al 4. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, un sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Luego registran las escrituras que Jesús lo vio en el árbol, le pidió que bajara y fueron a comer a casa de Zaqueo. Pero lo interesante de esta historia era el punto para reflexionar que está en que Zaqueo no podía ver a Jesús por la multitud y porque era pequeño de estatura. En ocasiones podemos ser nosotros parte de esa multitud que está alrededor de Jesús. Pero nuestra actitud debe ser distinta porque deberíamos estar atentos y buscar entre la multitud a quienes son bajos de estatura espiritual y con amor e interés guiarlos a Jesús. Johnny, ¿qué emociones piensas tú que vivió Zaqueo en estas 3 oportunidades? Cuando se sube al árbol, cuando sorpresivamente Jesús lo llama y después cuando está en su casa, Jesús lo perdona. Fíjate que la historia de Zaqueo es interesante. Zaqueo era de estatura baja, podríamos decir, era un enano. Él se sube en el árbol porque tenía una necesidad, tal vez por curiosidad, porque había escuchado de Jesús que había hecho otras cosas en otra ciudad. Escuchó que Jesús iba a pasar por allí, buscó la manera de verlo, porque aparte de su estatura, pues no tenía muy buenas relaciones con sus vecinos. Entonces lo veían y le decían, no, quítate de aquí, no te queremos acá. Entonces, el hecho de que se sube en un árbol, esta persona, porque aparte de todo era un oficial, era un recaudador de impuestos, era una persona que tenía un cargo oficial para el Imperio Romano. Fíjate, no le importó su vestidura, no le importó su ropa, él quería ver a Jesús. Era su necesidad. Quería verlo. ¿Ok? Se montó allí. Segundo paso. Que el que Jesús le hable, le dirija la palabra. Oye, es impactante para mí que yo esté en un sitio y, por ejemplo, vaya pasando una comitiva gubernamental y me digan, ciudadano Johnny Mata, cónchale, me produce alegría y a la vez admiración, porque esa persona se está deteniendo y me está hablando directamente a mí con nombre y apellido. En medio de una multitud. En medio de una multitud. Entonces, me imagino que Zaqueo se sintió como que sorprendido, impactado. Me imagino yo estando en su lugar y me quedaría tieso. Porque Jesús le dice, ¿qué haces ahí? Baja, que hoy voy a ir a tu casa. O sea, ya tenemos la segunda parte del encuentro. La primera, la necesidad de Zaqueo de querer ver a Jesús. Bueno, por curiosidad, por saber qué era.
Segundo, cuando ya Jesús le dedica un tiempo especial y le dice, baja que voy a ir a tu casa. Y en tercer lugar, y el más maravilloso de todos, cuando Jesús decide ir a casa de Zaqueo. En la casa de Zaqueo sucede la transformación de este personaje. Así como ocurre en mi vida y como ocurrió en tu vida y como ocurre en la vida de muchas personas. Cuando Jesús llega y mora en mi hogar, debe suceder una transformación. Este encuentro de Jesús con Zaqueo en su hogar fue el que produjo el cambio en su vida, a tal punto de que él dijo, Señor, todo lo que yo he robado lo voy a devolver, no solamente lo que robé, sino el doble. La vida de Zaqueo no fue la misma después de que Jesús entró a su casa. Fue transformado, fue cambiado. Llegó a ser un cristiano auténtico. Él era un cristiano de eso, por así decirlo, un pie aquí, un pie allá. Teórico. Sí, bueno, yo conozco y he escuchado de Jesús. Pero el de la curiosidad pasó al asombro y después a la transformación. Y es aquí donde nosotros debemos hacer como que el mayor énfasis. Cuando Jesús entra a mi vida, debe haber un cambio. Obligatoriamente. Tiene que haberlo. Si no hay un cambio, pues será triste para mí. Será triste para mí, porque estoy dejando de percibir estas maravillosas bondades y enseñanzas que nos da este ser maravilloso como fue Cristo Jesús. Ahora bien, es interesante la historia de Zaqueo. Comienzo difícil, final feliz. Hay otro ejemplo. Hechos, capítulo 26, versículos 11 al 27. Ahí tenemos a Pablo, el predicador, excelente, conocedor de las Sagradas Escrituras, seguidor de Jesús, que está relatando su historia personal. Está frente al rey Agripa, está allí. Y Pablo comienza a decirle a Agripa lo que ha vivido, su experiencia personal, cómo Jesús lo llama, con detalles, hacia dónde iba hacia Damasco, iba a montar unos caballos, era mediodía, detalles específicos que son importantes al momento de hacer una descripción, ¿no? Claro. Y después que le nombra y le relata todo lo que le sucedió, él le dice, Pablo le dice al rey, y rey, quiero decirte que no fui rebelde a la voz de ese Jesús que me estaba llamando. Y entonces comienza a decirle otra parte de la historia, ¿verdad? Y al final le dice el toque, ¿verdad? En el versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, tú en los profetas? Yo sé que tú crees. Pero el versículo 18 tiene una respuesta interesante del rey Agripa, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que quiero que tú nos puedas explicar. ¿Qué podemos aprender de esta historia de Pablo con el rey Agripa al procurar testificar a otros acerca de Jesús? Y puedes hacer la comparación entre Zaqueo y Agripa. Y el rey Agripa. Fíjate, esta lección o esta historia de Pablo con el rey Agripa tiene dos partes. La parte de Pablo y la parte de Agripa. Cuando hablo acerca de la parte de Pablo es la forma en la cual Pablo presentó a Jesús. Correcto. Es la misma forma que Zaqueo, después del encuentro con Jesús, pudo haber presentado a Jesús. Es correcto. Llevó una hilación perfecta, a tal forma de que su interlocutor se interesara y comprendiera cabalmente lo que él trataba de enseñarle. Los profetas, la Biblia que ellos conocían para ese entonces. Correcto. Y aparte de la Biblia, Pablo le comenzó a narrar su experiencia personal. Entonces complementó la escritura con lo que él había vivido. Y eso me enseña a mí una lección importante, cómo yo debo presentar el mensaje a las otras personas. Lo que la Biblia enseña y lo que esta Biblia, lo que la palabra de Dios ha hecho en mi vida. Transformación.
la parte de Pablo. Ahora vamos a la parte del rey Agripa. Es triste pensar en este personaje, y digo que es triste por la respuesta que dio. La respuesta fue, oye, por poco me persuades a ser cristiano. En nuestro día a día, en este camino que hemos comenzado a transitar, nosotros predicamos a la persona que nos encontramos al frente. Hoy nos encontramos a una persona, mañana nos encontramos a otra, y así sucesivamente. Ahora, en nuestro día a día también nos vamos a encontrar personas tipo Zaqueo que van a estar deseosos de conocer de la palabra del Señor, que la van a aceptar y van a ser transformados, pero también nos vamos a encontrar con personas tipo rey Agripa. Se les será presentado el mensaje, les será presentado el Señor en todo su esplendor a través de la Biblia, a través de la experiencia personal del que se lo esté presentando. Pero ya allí, después que nosotros presentamos la palabra, presentamos a Jesús, ya allí viene la decisión de cada persona. Correcto. Y esta lección del rey Agripa nos enseña de que no todos van a aceptar a Jesús como su Salvador, o van a aceptar la verdad que conseguimos en la palabra del Señor. Correcto. Porque fíjate, no era porque Agripa no entendía, no era porque no conocía, sino porque simple y sencillamente él dijo, no quiero. Porque cuando alguien te dice, oye, por poco me persuades, ese por poco es la decisión de cada persona, porque ya la parte de Pablo había sido realizada. Ahora quedó en manos del rey Agripa la decisión, y sencillamente él dijo, no, yo prefiero seguir en mi estatus de rey, viviendo mi vida aquí. Y hoy en día encontramos muchas personas así, que dicen, no, la vida es una sola, yo voy a vivirla aquí, no quiero saber nada de prohibiciones, como si esto fueran prohibiciones, no quiero saber nada no, déjame vivir mi vida tranquilamente. Tranquilamente, sí, pero tristemente, ese tipo de personas que ha tenido esa luz tan clara, en el momento en que se enfrenten a Jesús, a Dios en el juicio, esas palabras van a ser pesadas. Sus mismas palabras van a ser motivos de dolor, de llanto y de tristeza. Sin embargo, lo maravilloso del mensaje de salvación es lo que estabas comentando. Así como el sol sale para todos, para buenos y para malos, llueve también sobre los buenos y sobre los malos. El mensaje de salvación debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es correcto. Y es interesante pues que cada uno de nuestros amigos que nos están viendo puedan también tomar esa decisión como la tomó Zaqueo, porque todos tenemos necesidad de Dios. Es correcto. Vamos a pedirle a Erika que por favor nos comente con relación a Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Claro que sí, Ismael. Veamos lo que registra Mateo 7, 7 y 8. Este es un versículo que para mí en lo personal me gusta mucho. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esta hermosa promesa nos muestra que debemos pedir, buscar y estar abiertos para recibir a Jesús. Además, no olvidarnos de nuestra comunidad, llevarlos a ellos también, porque qué privilegio es estar allí para señalarles la dirección correcta y ayudarlos a comprender realmente que lo mejor que están buscando es seguir a Jesús. Tienes razón, Erika. Muchas veces, por medio del Espíritu Santo, Dios nos hace el llamado. Actúa en nuestros corazones, en los corazones de la gente, llamándolos, insistiéndolos, buscándoles de cualquier manera, a donde ellos se encuentren. Pero hay una parte interesante, que es necesario, como dice la parte de este estudio, que nos corresponde ahora, buscad y hallaréis. Es interesante esa parte, ¿verdad? ¿De qué manera, hermano Johnny, de qué manera podemos experimentar la disposición de salir entonces de esa zona de confort en la cual nosotros estamos? Nos sentimos cómodos allí, por amor al Evangelio. Fíjate que ese título tiene dos palabras
que representan acción. Primero buscar y después hallar. Tomando el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos. Él supo que Jesús iba a pasar por la ciudad. Él no esperó a que Jesús pasara por su oficina o que pasara por su lugar donde tenía que pagar impuestos, porque Jesús debía pagarlo, sino que salió de allí, de su comodidad, de su sitio, de su zona donde se sentía tranquilo, en lo que llamamos zona de confort. Aquí yo soy rey, yo estoy bien. Pero lo que representó en Zaqueo salir de allí, salir de su zona de confort, salir de su zona agradable, en busca, y encontró lo que estaba buscando. Buscad y hallaréis. Mateo 7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y en la palabra del Señor también hay un versículo que nos dice lo siguiente. Parafraseando. ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y el Señor dice, bueno, si un padre hace eso, que por naturaleza son malos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que nosotros le pedimos si está conforme a su voluntad? Mira, yo creo que es conforme a la voluntad del Señor cuando alguien quiere conocerlo. Correcto. Pero tiene que haber la necesidad en la persona de querer conocer al Señor. Y esa necesidad de querer conocer va a hacer que salga a buscar. Y cuando ya la persona sale a buscar, pues el Señor le presenta en su camino la verdad. Y ahí se conforma el encuentro, ¿no? Porque antes que esa persona que dices tú sale a buscar, ya hay un padre que ha salido a buscar hace mucho tiempo. Es correcto. Y entonces está ese maravilloso encuentro, ¿verdad? Entre un Dios misericordioso que desea la salvación del ser humano, que desea tu salvación, que desea que tú le escuches, que deseas que tú veas lo que Él hace por ti. Es impresionante ese encuentro. Y te invito, mi querido amigo, amiga, que nos ves cada semana, a que puedas experimentar el gozo de ese encuentro. El gozo de encontrarte con tu Salvador, que hace más de 2000 años, que hace más de 6000 años, le prometió a nuestros primeros padres que un día vendría el Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y después, cumpliéndose el tiempo, vino y murió por cada uno de nosotros, incluyéndote a ti, para ofrecerte la salvación. Por lo tanto, la invitación de este estudio es que puedas escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús. Entonces, ¿dónde se encuentra esa voz? En sus sagradas escrituras. En la palabra de Dios. Aquí está la voz de Dios. Así que, mi querido amigo, amiga, gracias por habernos acompañado en este programa. Mano Johnny, gracias por tu participación. Gracias por esa respuesta al punto. Y te invitamos entonces para que nos puedas ver en el siguiente estudio de Lecciones de Vida. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Gracias, Señor, porque antes de nosotros haber nacido, ya tú saliste a buscarnos. Gracias porque en tu amor y tu misericordia moriste por cada uno de nosotros, pagando el precio del pecado. Gracias porque nos hablas a través de tus sagradas escrituras, tu santa palabra, y allí podemos escuchar la voz, tu voz, Señor, que todos los días, a cada momento e instante, nos dice, sígueme. Por favor, Señor, ayúdanos a ser como Zaqueo, como Pablo, que no fueron rebeldes a tu llamado, sino que, escuchando tu voz, fueron obedientes y decidieron voluntariamente seguirte. Y, oh Señor, tienen garantizada la salvación y la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro, por la eternidad.
Acompaña a cada uno de nuestros amigos. Guíanos por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.